Hoy vamos a responder una pregunta acerca del Shabbat en relación con las naciones del mundo. Porque, como es sabido, el Shabbat fue dado a los hijos de Israel, pero a las naciones del mundo, ¿qué deben hacer en Shabbat? El día denominado Shabbat, el día de reposo, en el cual Dios hizo a los cielos y a la tierra y descansó en el día séptimo, como está escrito en el Génesis, que Dios descansó en el día séptimo. Vamos a leer primero la pregunta que me ha enviado Madi, me ha escrito así: Rabino, muy sabios consejos. ¿Existe algún libro para gentiles cómo guardar el Shabbat que recomiende, por favor? Así me ha escrito Madi, y es muy interesante que en las exégesis de los sabios de Israel hay material que indica precisamente este tema. Hay un libro que salió hace muy poco, hace un par de años, y se llama Toldot Noach. El autor es el rabino Eliyahu Beraja, que vive en Jerusalén, en Neve Yaakov. El libro se llama así, Toldot Noach. Ahí él escribió acerca de lo que es el Shabbat para las naciones, y es uno de los preceptos, se menciona que es uno de los preceptos que las naciones recibieron no hacer el Shabbat. O sea que uno de los preceptos que recibieron todos los ciudadanos de la humanidad, todas las personas de la humanidad, menos el pueblo de Israel, es no hacer el Shabbat. El pueblo de Israel sí hace el Shabbat. Pero hay un libro que se cita ahí en el libro Toldot Noach del rabino Eliyahu Schwartz, y que el libro se llama así, Moadei Israel umashmautam leumot haolam. Es las fiestas de Israel y el sentido para los pueblos de las naciones, donde se explica algo increíble. Dice que las naciones del mundo, que son todos los habitantes del mundo, con excepción de los hijos de Israel, no deben cumplir el Shabbat en lo que respecta a cesar de la labor. Porque ellos no deben cesar de la labor. Los hijos de Israel sí, no encender fuego, no cocinar, no todas las cosas, las labores que no deben hacer en Shabbat, como está escrito en la Biblia, en las palabras de los sabios. Las naciones no deben abstenerse de eso. Eso es el Shabbat que las naciones no deben hacer. Abstenerse de la labor. Eso no. Deben seguir trabajando habitualmente en el día de Shabbat las naciones. Pero hay una diferencia muy grande en abstenerse de labor y festejar el Shabbat, que en eso sí tienen parte las naciones. Es increíble. Así está escrito en el libro de el rabino Schwartz, Yoel Schwartz, que también vive en Jerusalén, en el barrio Maalot Dafna, y el título del libro es el que mencioné al comienzo del vídeo. Ahí dice claramente cómo una persona de las naciones debe hacer el Shabbat, y cómo cantar y cómo deleitarse en el Shabbat y disfrutar de manjares y bebida, y cómo bendecir y cantar himnos de Shabbat. Todo eso lo explica el rabino Yoel Schwartz en su libro. En el libro Toldot Noach no quiere definir exactamente, porque hay muchos sabios que hablaron del tema de diferente manera. Pero lo que sí queda claro es que hay una diferencia entre descansar en Shabbat de la labor, es decir, no hacer labor en Shabbat, que eso es para el pueblo de Israel, y celebrar el Shabbat, que eso no tiene nada que ver con descansar de la labor en Shabbat. Son dos cosas diferentes. Recordar el Shabbat con canciones, con alimentos y celebrando el Shabbat con comida y bebida, y no trabajar son cosas diferentes. O sea, recordar el Shabbat y cuidar el Shabbat son dos cosas. Recordar es esto que dijimos: comer, beber, deleitarse. Cuidar el Shabbat es no trabajar en Shabbat, no realizar ningún trabajo, no solamente no abrir la tienda, sino no cocinar, no encender fuego, no realizar ninguna de las labores que están escritas en la Torah y en el Talmud del Shabbat. Eso es para los hijos de Israel. Y encontramos una exégesis. Esto es increíble prácticamente porque muy pocos saben de esto, y yo lo encontré hace también poco tiempo. El sabio Kli Yakar es una exégesis muy famosa de la Torah, un sabio que explicó a la Torah. Lo que dice ahí es increíble. Dice que hay
los 10 mandamientos fueron escritos 2 veces. Está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, los 10 mandamientos. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, otra vez están los 10 mandamientos. ¿Por qué fueron repetidos? Porque los 10 mandamientos primeros, sabemos que hubo 2 tablas de la ley. Las primeras tablas de la ley trajo Moisés y las rompió porque vio que los hijos de Israel estaban desesperados porque él no venía, se demoró, pensaron que se demoró, hicieron mala cuenta y estaban haciendo danzas, hicieron algo de culto idólatra, por eso rompió las tablas de la ley para que no estén sujetos a la ley y subió nuevamente para pedir perdón a Dios y trajo las segundas tablas de la ley, tal como escrito en el Pentateuco, en la Torá. En el libro de Éxodo están escritos los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. En el libro de Deuteronomio están escritos nuevamente los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué diferencia hay? Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en los 10 primeros mandamientos, cuando habla acerca del Shabbat, dice, recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Cuando vamos a los segundos 10 mandamientos que están escritos en el libro de Deuteronomio, dice, cuida el Shabbat para santificarlo, guarda el Shabbat para santificarlo. Shamor, está escrito en hebreo, cuida o guarda, sería la traducción. O sea que en los primeros mandamientos escritos en Éxodo está escrito, recuerda el Shabbat, y en los segundos 10 mandamientos que está escrito en Deuteronomio está escrito, guarda el Shabbat. ¿Qué es guarda el Shabbat? No hacer labor. Eso es para los hijos de Israel. Y es sabido que los 10 mandamientos segundos que está escrito en el libro de Deuteronomio fueron dichos en privado a los hijos de Israel. Los 10 mandamientos primeros que están escritos en el libro de Éxodo fueron dichos públicamente, que oyeron todas las naciones. Y ahí viene lo que enseñó el sabio Kli Yakar, que relaciona los 10 primeros mandamientos con todas las naciones del mundo. O sea que ellos tienen, todos los integrantes del mundo tienen participación en los 10 primeros mandamientos que constan en el libro de Éxodo. Y ahí dice recuerda el Shabbat. No dice guarda el Shabbat como está escrito en Deuteronomio. Que guarda el Shabbat es no hacer labor. Eso, las personas de las naciones del mundo no deben hacer eso, abstenerse de la labor. Los hijos de Israel sí, es un precepto abstenerse de la labor en Shabbat. Los que son miembros de todo el mundo, descendientes de Noé, se llaman así, todas las naciones del mundo, recordar el Shabbat y eso tiene vínculo con ellos. Y el sabio Kli Yakar explica también cómo recordar el Shabbat, que tiene eso vínculo con las naciones, que las naciones tienen parte en eso de recordar el Shabbat, que tiene relación con el eterno Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo día, como está escrito en el capítulo 2 del Génesis, Dios descansó el séptimo día de toda la obra de la creación que había hecho. O sea, que en eso tiene participación en Shabbat todos los pueblos del mundo, en recordar que el Eterno descansó en el día séptimo de la obra que hizo, o sea, se refiere con la obra de la creación, recordar. En el libro de Deuteronomio, que habla para los hijos de Israel solamente, no hacer labor, porque el Eterno cesó y todo eso que está escrito en el libro de Deuteronomio, no hacer labores para los hijos de Israel. Recordar el Shabbat es también para las naciones. Así explica el sabio Kli Yakar. O sea que tenemos aquí abierto un panorama de un modo totalmente diferente a como lo conocíamos hasta el momento, porque siempre lo que se sabía era que el Shabbat debe ser respetado por el pueblo de Israel. Las naciones del mundo no tienen nada que ver con el Shabbat, pero ahora con esto que está escrito en el libro Kli Yakar, que explica la Torá, es una exégesis que explica la Torá, el panorama cambia completamente y estaría, recuerda el Shabbat, sería también para las naciones del mundo. Lo que se recomienda, por supuesto, es consultar a una autoridad que conozca este tema, porque para determinar la ley hace falta que se consulte a una autoridad, a un rabino que sea entendido en este tema y pueda orientar a la persona correctamente. Pero ya tenemos argumentos que eran desconocidos y ahora en este último tiempo que está próximo a la venida del Mesías, porque todos hablan de eso, ya se sabe que los sabios también de antaño hablaron, describieron la época que es como la época que estamos viviendo, que está muy próximo a la redención final y se despierta todo esto conocimiento increíble que antes no estaba. Pero reitero, corresponde pedir orientación de cómo hacer el Shabbat y recomiendo que le mencionéis al sabio que consultéis, al rabino que consultéis. Kli Yakar
es la explicación de este sabio que mencioné, que dice que los 10 mandamientos primeros se aplican a los pueblos gentiles también. Kli Yakar en Éxodo capítulo 20 versículo 8. Ahí está explicado todo esto que mencioné del sabio Kli Yakar, que es bueno, cuando consultéis a una autoridad, le llevéis esto para que le pueda orientaros correctamente, porque siempre es correcto pedir orientación al rabino que sea entendido en este tema, en el tema que se le pregunta. Y por eso mi recomendación. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.